Queridos amigos de Jehová y por en general, un saludo afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tratar con ustedes un tema para que es digno de considerarlo y reflexionar, y tiene que ver con un libro que publicó la Watchtower en 1971 en inglés y en 1973 en español. Se trata de este libro titulado Las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. ¿Cómo? Yo quisiera considerar de este libro, las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. ¿Cómo? Este libro también lo tengo en español, que lo voy a mostrar ahora. Lo voy a mostrar a ustedes ahora en PDF, para leer juntos lo que la Watchtower enseñaba en este libro. Y la Watchtower, en este libro que ya no se publica, que ha quedado en el olvido, un libro que se fue publicado durante el interín cuando se estaba anunciando el Armagedón para 1975, la Watchtower no vio mejor manera de reforzar esa fecha por medio de publicar este libro en 1971, 5 años después del libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en donde ahí se explicaba la fecha del fin de los 6.000 años de la historia humana para el otoño de 1975 y el inicio del reino milenial del séptimo día de 1000 años, en ese otoño de 1975, que culminaría en el otoño del año 2975. Como digo, este libro fue escrito 5 años después de ese libro rojo titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y como digo, la Watchtower no vio mejor forma de reforzar ese libro rojo con este otro para hacer comprender a la autoridad de Jehová que Jehová Dios tenía un profeta en la tierra, y ese profeta era un grupo de cristianos ungidos que estaba compuesto por un grupo de personas que no era una sola persona, ese Ezequiel moderno, sino que era una clase, un grupo que se conocía como resto ungido de los testigos de Jehová, y que ese grupo de ungidos era ese Ezequiel moderno del día de hoy, ese Ezequiel de la antigüedad, y que tuvo un cumplimiento en el siglo XX con un grupo de personas, con una clase que se llamó el resto ungido de los testigos de Jehová, y que ellos fueron comisionados por Dios como ese Ezequiel moderno. Vamos a dar una pequeña ojeada a este libro. Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Voy a mostrarles en PDF la portada aquí adentro, que está en español, lo voy a poner en español, y vamos a leer cómo la Watchtower explica de cómo Dios comenzó a buscar entre las naciones a ese Ezequiel moderno para que sirviera de profeta del Señor, profeta de Dios, para anunciar a las naciones lo que le iba a ocurrir a la humanidad, como aquellos privilegiados que Dios escogería para ser su Ezequiel moderno, su profeta Ezequiel moderno. Vamos a comenzar a leer unas porciones de algunas páginas para que comprendamos cómo explica la Watchtower de dónde apareció este profeta Ezequiel moderno y por qué Dios los escogió, en qué año fue que se manifestó este grupo profeta moderno. Vayamos pues primero a continuación a ver este libro por dentro para ver la fecha y unas cuantas cosas más y empezar a leer. Bueno, queridos amigos, aquí vemos la parte interna de la portada con el título "Las naciones sabrán que yo soy Jehová". ¿Cómo? Este libro fue publicado en español en 1973, en inglés 1971 por The Watchtower Bible and Tract Society. Es un libro que muy poco se habla, que se tiene bien oculto, porque acá la Watchtower declaró varias cosas que yo quiero considerar con ustedes. Vamos a entrar a la página 54, queridos amigos. Para empezar, aquí estamos en la página 54, vamos a alinearlo bien.
Bueno, aquí estamos en la página 54. Vamos a leer lo que dice acá en la parte que está subrayado con amarillo para comenzar a comentar lo que la Watchtower nos enseñaba en 1973. Y se lee así: asimismo, cuando los del resto ungido de los testigos cristianos de Jehová de este siglo discernieron la organización celestial de Jehová, se llenaron de temor sobrecogedor. Se sintieron obligados más fuertemente a adorarlo a él y llegar a ser testigos de su nombre gloriosamente histórico, Jehová. Habiendo terminado la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918 y habiendo empezado el mundo posbélico, prestaron intensa atención en el año de 1919, después de su reavivamiento, para oír lo que Jehová les decía por medio de su organización semejante a carro. Recordemos pues que la Watchtower dice que el resto ungido estuvo cautivo en la Babilonia la Grande moderna desde el siglo II hasta 1919, en que salió de ella para ser purificados, y empezó en 1919 pues este reavivamiento de resto ungido, debidamente purificados, perdonados por sus transgresiones, y afuera de la organización de Satanás de Babilonia la Grande. Sigamos leyendo más adelante. En la página 58, párrafo 10, se lee como sigue: así sucede con la correspondencia del día moderno de Ezequiel. No es el cuerpo de una sola persona, sino un cuerpo compuesto, formado de muchos miembros. Todos estos miembros estaban juntos para hacer la voluntad de Jehová, que es el creador de este Ezequiel moderno. ¿Quiénes, pues, son el grupo de personas que, hacia el principio de este tiempo del fin, fue comisionado para servir de vocero y agente activo de Jehová? A fin de determinar esto, examine la historia de 1919, el primer año posbélico después de la Primera Guerra Mundial, y continuemos analizando quién fue pues este grupo. Entonces 19, que a partir del 19 fueron comisionados por Dios para ser su mensajero. Y acá en la página 61 a 62 se lee como sigue: ciertamente pues allá en el año posbélico de 1919, entre los elementos religiosos de los judíos en conjunto y de la cristiandad con culpa relacionada con la guerra, no había quienes satisfieran los requisitos para ser comisionados como la correspondencia o antitipo del día moderno de Ezequiel. No había nadie. Entonces, ¿a quién Jehová pudiera levantar para servir de manera que correspondiera con la de aquel desterrado antiguo en Babilonia? ¿Ante quién podía llegar en su marcha y a quién afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová para que él le otorgara a este capacitado la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová? Había un grupo cuyos miembros habían sufrido persecución religiosa durante la Primera Guerra Mundial a manos de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y cuyos miembros de hecho habían salido de las asociaciones religiosas de Babilonia la Grande. De hecho, habían rehusado ser partícipes activos con la cristiandad y con todo el resto de Babilonia la Grande en la guerra carnal durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes eran? Vamos a ver quién fue ese Ezequiel del día moderno. Y el párrafo 17 continúa diciendo: eran un grupito minoritario de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Para dar evidencia pública de esta dedicación a Jehová, se habían sometido al bautismo en agua, tal como lo había hecho su caudillo Jesucristo cuando fue sumergido en el río Jordán por Juan el Bautista. Estaban muy activos predicando las buenas nuevas del reino de Dios, porque su caudillo Jesucristo había colocado ante ellos esta predicación como trabajo de ellos en su profecía de Mateo 24:14. Tomaban literalmente las palabras que dijo Jesucristo cuando estuvo ante el gobernador romano, de que su reino no pertenece a este mundo, y por eso rehusaban absolutamente participar en la política de este mundo y en sus luchas y conflictos políticos. Tomaban a pecho estas palabras de Jesús a sus seguidores: ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo, Juan 15:19,
Por consiguiente, esperaban sufrir el odio del mundo por vivir de acuerdo con esa regla cristiana. El odio a ellos se hizo violento durante la Primera Guerra Mundial. Se está identificando pues quién era ese Ezequiel del día moderno. Sigamos acá más adelante. Y en la página 66 de este libro, comisionado para hablar en nombre divino, termina diciendo el párrafo 24: ¿por qué sin embargo se nos llama la atención todos estos hechos de la historia? Es para mostrar el cumplimiento de la profecía. Jehová ha hallado y comisionado a su Ezequiel del día moderno. Es un Ezequiel compuesto. Está compuesto de los proclamadores dedicados y bautizados del reino de Dios, que han sido ungidos con su espíritu para su obra. Es claro que en el año de 1919, la organización celestial invisible de Jehová, como el carro celestial que se vio en la visión de Ezequiel, no llegó en su marcha a los defensores de la sociedad de naciones de la cristiandad y se detuvo ante ellos, sino ante los proclamadores ungidos del reino celestial de Dios en manos de Jesucristo. Desde encima de esta organización celestial semejante a carro, Jehová comisionó a esta clase dedicada, bautizada y ungida de siervos a hablar a todas las naciones en su nombre. Por lo tanto, como Ezequiel, llegaron a ser testigos de Jehová. Fue sumamente apropiado el que, después de 12 años de actividad mundial, como tales, abrazaran el nombre distintivo Testigos de Jehová en el verano de 1931, y eso en relación con la publicación del libro Vindicación. Y en la página 70 dice lo siguiente: igualmente fue una misión que envolvía aflicción que fue enviada a la clase moderna de Ezequiel, a gente religiosa del mismo tipo que la del día de Ezequiel, pero prescindiendo de cómo considere o repute la cristiandad a este grupo de testigos ungidos de Jehová, tiene que llegar el tiempo, y eso en breve, en que los que forman la cristiandad sabrán que realmente estuvo entre ellos un profeta de Jehová, refiriéndose a este grupo de ungidos, del resto ungido, de los testigos de Jehová, que se convirtieron en ese vocero, en ese Ezequiel moderno, que son los grupos, este pequeño grupo de testigos ungidos de Jehová, que el mundo tiene que llegar a saber que era un profeta de Jehová que estuvo entre ellos. Como hemos comprendido, queridos amigos, después de esta lectura que hemos hecho de algunas páginas de este libro interesante, que ha quedado en los anales de la Watchtower, de su pasado oscuro como falsos profetas que demostraron ser, porque el tiempo siempre demostrará si ellos fueron realmente ese Ezequiel, profeta moderno. Pues hemos visto, pues, después de tantos años que se publicó este libro, en 1971, van a ser, pues, entre poco, van a ser 50 años de eso. La Watchtower decía que el resto ungido de esa oportunidad, que estaban vivos en los años de 1973, 74, 75, ese grupo de ungidos, eran pues aquellos que eran ese grupo de personas ungidas, una clase que Dios había designado para que sean su portavoz, su profeta moderno, para que anunciara a las naciones el Armagedón venidero. Hemos comprendido pues cómo la Watchtower explica que este grupo fue un grupo de personas que fueron perseguidos por Babilonia la Grande moderna y que estuvieron cautivos en ella hasta 1919, que eran perseguidos por predicar la verdad por parte de las religiones falsas de Babilonia la Grande, en especial la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, y que estuvieron cautivos dentro de esa Babilonia la Grande hasta 1919, en que fueron reavivados, dice, purificados, para hacer una tarea más grande a partir de ese año, para anunciar las buenas nuevas a las naciones y a la vez también anunciar como Ezequieles modernos, como profeta Ezequiel moderno, y a la vez anunciar como ese profeta Ezequiel moderno las cosas venideras que ocurrirían en el futuro, apenas ellos fueron reavivados en 1919 para ejercer esa labor de comisionados de Dios como sus profetas Ezequieles, como su profeta Ezequiel moderno. Hemos visto pues cómo la Watchtower, dirigido
por Jehová Dios mismo y su Hijo Jesucristo como el dador del método espiritual del Padre Jehová. A partir de 1919 comienzan a anunciar la buena nueva de estas naciones, ya purificados, como enseña la Watchtower, reavivados. Y para ser ese profeta Ezequiel moderno que iba a advertir a las naciones las cosas venideras que Dios mismo les iba a hacer saber, para que anunciaran. ¿Y qué fue lo que primero que hizo este Ezequiel moderno, que Dios escogió para ser su portavoz como ese profeta anunciador de las cosas venideras? Ese Ezequiel moderno que era el esclavo fiel y discreto, o ese grupo de resto ungido comisionados para tal fin, para ser el profeta Ezequiel moderno. ¿Qué fue lo primero que hicieron como mensajeros de Dios, como aquellos portavoces, como aquellos profetas de Dios que estaban encargados de anunciar a las naciones lo que Dios le iba a decir que digan? Fue anunciar a partir de 1919 una campaña que se llamó la campaña de los millones, basados en el discurso que emprendió el juez Joseph Rutherford dar en todo Estados Unidos y Canadá, un discurso titulado Millones que ahora viven jamás morirán, porque él predicaba como profeta Ezequiel moderno de que los patriarcas que ya estaban fallecidos de la precristiandad iban a resucitar en 1925 para habitar la tierra de un paraíso restaurado, y por ende pues tenía que venir el Armagedón para 1925. Y como dice la Watchtower, que ellos fueron comisionados para anunciar eso directamente por Jehová Dios como su profeta Ezequiel moderno, escogido por Dios, debidamente purificado a partir de 1919, nos preguntamos pues, ¿por qué este Ezequiel moderno, este profeta Ezequiel moderno, emprendió a dar un mensaje a las naciones, supuestamente comisionados por Jehová Dios y escogidos como su profeta Ezequiel moderno, anunciando una falsa profecía del fin del mundo para 1925, queridos amigos? Si ellos eran el Ezequiel moderno, el profeta Ezequiel moderno que Dios había comisionado para anunciar las cosas venideras a las naciones a través de este grupo de resto ungido. ¿Por qué este grupo ungido emprendió a anunciar en 1919, apenas purificados, aparentemente enviados como mensajeros de Jehová Dios, como su profeta Ezequiel moderno, anunciando que los antiguos profetas los antiguos profetas y hombres fieles de la precristiandad, como Abraham, Isaac, David, Moisés, Josué, Sansón, etcétera, iban a resucitar en 1925 para habitar la tierra en un paraíso restaurado, para ser vasallos de ese reino que se establecería en ese año, y que el fin del mundo tenía que venir obviamente, o el Armagedón, en ese año 1925, para que la tierra quedase restaurada en un paraíso, para que habitaran los antiguos hombres fieles de la cristiandad, para conformar el grupo de vasallos de ese reino. Entonces, ¿cómo es posible que la Watchtower nos diga en este libro que ese profeta Ezequiel moderno fue ese grupo o ese resto ungido de cristianos perseguidos y vituperados en 1918 para luego ser reavivados en 1919, para que Dios los utilizara, este resto ungido debidamente purificado y reavivado, Dios los utilizara para que sean su profeta Ezequiel moderno, el equivalente al profeta Ezequiel de la antigüedad, para anunciar como profeta de Dios una profecía que finalmente no era de Dios, que resultó ser un profeta falso, porque Dios no le pudo jamás dar a este profeta Ezequiel moderno para que anunciara una falsa profecía del fin del mundo para 1925, porque Dios es un Dios de verdad. Salmo 31:5 dice que Dios es un Dios de verdad, que es un Dios que no miente. Entonces, ¿por qué este Ezequiel moderno
supuestamente escogido por Dios, de acuerdo a como se explica en este libro, que Dios escogió este grupo purificado en 1919 de resto ungido para que fungieran de el profeta Ezequiel moderno, para anunciar lo que Jehová les iba a decir que anunciaran a las naciones a partir de 1919, cuando fueron purificados, cuando habían salido de la organización de Satanás. ¿Cómo se explica que este grupo de resto ungido, el profeta Ezequiel moderno, emprendiera una campaña de anuncio de un Armagedón para 1925 con un folleto titulado "Millones que ahora viven jamás morirán", asegurando a las naciones que a personas que vivían en ese entonces no morirían jamás porque pasarían el Armagedón venidero y unos que vendrían en unos próximos años más para 1925, y que ellos no morirían jamás puesto que todavía estarían jóvenes y verían el paraíso restaurado para estar ahí con los patriarcas. Eso todos sabemos que fue una falsa profecía, porque nunca ocurrió la resurrección de los patriarcas, de los hombres fieles de cristiandad de 1925, ni tampoco posterior a esa fecha, inclusive hasta ahora. Entonces, ¿cómo es verdad la afirmación que hace la Watchtower en este libro? Las naciones sabrán que yo soy Jehová, diciendo que Dios había escogido entre las naciones a un grupo de cristianos que habían sido perseguidos, habían sido vapuleados en 1918, inclusive llevados a prisión, y que en 1919 Dios los purificó y los reavivó para que fueran su profeta Ezequiel moderno, como una clase, como un grupo de personas ungidas, para que ellos anunciaran el Armagedón venidero a las naciones y demás cosas que Dios quería que este grupo ungido anunciara, inclusive enseñara. ¿Cómo se puede explicar que este Ezequiel moderno, con el paso de algunos años simplemente, después de 1925, queda demostrado que este Ezequiel moderno era un falso profeta? ¿Podría Dios haber escogido a los testigos de Jehová, el resto ungido, como su Ezequiel moderno, para anunciar una falsedad? ¿Podría Dios estar detrás de una mentira, un engaño, anunciando una falsa profecía del fin del mundo, una cosa tan grave? Y Dios iba a prestigiar usando a su esclavo fiel discreto, purificado y reavivado en 1919, para anunciar, ya empezar su obra de anunciar a las naciones como profetas Ezequiel moderno, empezar con el pie izquierdo para anunciar una falsa profecía del fin del mundo, apenas reavivados? ¿Realmente fueron ese profeta Ezequiel moderno, queridos señores? Como decía este libro que tengo acá, las naciones sabrán que yo soy Jehová, donde se decía que las naciones tendrán que saber que hubo un profeta de Dios entre ellos, cuando lo único que las naciones llegaron a saber era que las naciones supieron que había un falso profeta llamado la Watchtower de los testigos de Jehová, que anunciaron falsamente un Armagedón que Dios no había mandado anunciar, que fue la propia presunción del señor Rutherford, que fueron sus propias elucubraciones, sus propios sueños de opio. Le hizo pasar como una verdad, como una profecía de Dios, porque ellos supuestamente eran los Ezequieles modernos, el profeta Ezequiel moderno, encargado de fungir como profeta de Dios y anunciar lo que Dios les iba a dar a ellos para que lo anunciaran. ¿Cómo se explica entonces que si esta organización es la organización de Jehová, y que este grupo llamado la clase del resto ungido, el esclavo fiel discreto, que iba a ser esa clase de personas que iban a ser el profeta Ezequiel moderno, pudieran anunciar una falsa profecía, que es la evidencia que marca a los falsos profetas, que sus profecías no se cumplan? El texto de Deuteronomio 18, 20, 22 dice: si lo que habla el profeta no se cumple, es porque esa profecía no era de Dios, dice, no es de Dios, sino que fue el hombre mismo que habló por su propia presunción y la quiso hacer pasar como de Dios. Y entonces, si esa profecía no se cumple,
y ese hombre pues habló presuntuosamente, y no habló por boca de Dios, sino que fue su propio orgullo que lo llevó a anunciar una falsa profecía, y por ende ese profeta debe morir. Y ese profeta murió pues en 1942. Ese falso profeta llamado el juez Rutherford murió, y quedó demostrado pues que toda esta palabrería que se dio en este libro, las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová, ¿cómo? Dice, resultó ser pues un falso profeta, que no era un profeta de Dios, que no era un Ezequiel moderno, porque Ezequiel no daba falsas profecías. Y se demostró pues que toda esta palabrería barata de este libro mostró o sirvió para que las naciones supieran que un falso profeta estuvo entre ellos, y que ese falso profeta se llamó el esclavo fiel y discreto, ese resto ungido de la ciudad Watchtower. Eso es para lo único que sirvió este libro, para poder demostrar que Jehová nunca pudo haber escogido este resto ungido para que sea su profeta Ezequiel moderno, como se dice acá. De lo contrario, lo que anunció este profeta Ezequiel moderno a partir del 19, diciendo que millones de personas que ahora viven no verán jamás, porque el Armagedón está a la vuelta de la esquina para 1925, y que van a resucitar los patriarcas, si hubiera cumplido al pie de la letra, palabra por palabra, en 1925, cosa que no sucedió, porque este profeta Ezequiel moderno era un falso profeta. Era un falso profeta que ya Jesús nos había advertido que aparecerían en los últimos días. Es por esto que este libro está pues en la basura y no se publica hoy día más, porque dejó evidenciado que las naciones llegaron a saber que un falso profeta había entre ellos, y ese falso profeta se llamaba el esclavo fiel discreto de la Watchtower. Ese falso profeta Ezequiel moderno, cuya profecía que se comenzó a dar a partir de 1919 con la campaña de los millones, anunciando al mundo bajo un discurso titulado "Millones que ahora viven jamás morirán", que el Armagedón vendría en 1925, se entraría al paraíso restaurado junto con los resucitados hombres fieles de la precristiandad. ¿Esta puede ser la región verdadera? ¿Fue la Watchtower ese Ezequiel moderno, escogido por Dios para que sea el mensajero, el profeta de lo que Dios iba a llevar a cabo en el futuro, como la verdad? No, porque se demostró que en 1925 no pasó absolutamente nada, y todo lo que anunció este falso profeta Ezequiel moderno a partir de 1919 fue un engaño, una mentira, que demostró que esta religión es falsa, que no está autorizada por Dios en absoluto, que simplemente fue el orgullo de una persona que se llamó el juez Rutherford, que basado en su orgullo comprometió a toda la clase del cuerpo de ungidos de su época, los comprometió a ellos también como directores de la sociedad en una falsa profecía del fin del mundo, y hundió la Watchtower, y más que todo, más que hundirla, la puso en evidencia ante el mundo que eran los más grandes falsos profetas de su época, que un falso profeta estuvo entre ellos, y ese falso profeta se llamó el señor Rutherford, junto con sus directores que apañaron y apoyaron este anuncio, esta campaña de discursos basados en el libro, basados en el discurso "Millones que viven jamás morirán", que acabó siendo un folleto con que va el mismo nombre, "Millones que ahora viven jamás morirán", a partir de 1920, y que sirvió para venderse por millones este folleto, y que le significó a la Watchtower jugosas ganancias, asustando a la gente por gusto, puesto que la gente comenzó a comprar ese libro del juez Rutherford por millones para saber de qué se trataba el asunto, y al final de cuentas lo único que sirvió finalmente para enriquecer a la Watchtower, para que el señor Rutherford viviera como millonario producto de las regalías, porque él era el autor de ese libro, tenía derecho de copyright, y tuvo pues el privilegio de tener pues sus dos Cadillacs de 16 cilindros de lujo, uno en Nueva York y otro en San Diego, California, en el garage de Beth Sarim, ahí lo tenía para su uso cuando iba a California, y otro en Nueva York. Vivía como un millonario,
para él la depresión de los años 30, que empezó en el 1929 y casi todo el año, toda la década de los años 30, no la sintió en absoluto, porque él siguió viviendo como millonario en plena depresión de los años 30. Entonces se quedó demostrado que esta religión era falsa y que ese falso profeta tenía que morir. Yo diría, no solamente el falso profeta, sino toda la organización en la Watchtower también debería morir, desaparecer, porque se demostró que no eran portavoces de Dios, que eran unos fanfarrones, unos mentirosos, y que de profetas Ezequiel no tenía ni un centímetro, ni un gramo de peso, que todo era un cuento chino. Entonces se demostró que era una religión falsa, un falso profeta más que la Watchtower, que Dios, que Jesucristo ya nos había advertido, aparecía en los últimos días, y la Watchtower no fue la excepción. Engañó a la gente por muchos años. Ni hablar de lo que ocurrió después, que queriéndose reivindicar con otro Magedón que ya debía cumplirse, se atrevieron a fijar otra fecha para 1975, cuando estaba el señor Nathan Knorr de la presidencia y Fred Franz era el oráculo de la Watchtower, y él también quiso especular con una fecha, inventando su propia cronología, que lo llevó a creer que en 1975 culminarían los 6.000 años de la historia humana y entraríamos al milenio ya en el otoño de 1975, cosa que tampoco ocurrió, y eso pues ratificó ya nuevamente por segunda vez que estos eran unos ultra falsos profetas modernos, que no eran el profeta Ezequiel moderno de ninguna manera, que eso era un cuento chino, un cuento de hadas. Y se mostró dos veces, tanto para 1925 como para 1975, queridos amigos. Bueno, eso lo he subido acá para meditar y recordar un poco sobre este infame libro que ahora ha quedado solamente en el recuerdo de los testigos de Jehová, está en los anales, un libro que lo único que nos hace recordar es el triste pasado de esta organización religiosa, que se atribuyó ella sola a decir que Dios los había escogido a ellos para ser el profeta Ezequiel moderno. Con el tiempo, con el paso de los años, se mostró pues que estos no tenían nada de profetas de Dios, no eran el profeta Ezequiel moderno, y que todo fue un invento, un cuento chino. Bueno, amigos, agradezco mucho por su atención. Quiero siempre aprovechar la oportunidad para saludarlos a todos ustedes, amigos, compañeros de Fuerza Rosoriana, a Alex Saile, a Gladiator, a Puyón Puyón, a qué sé yo, no quiero dejar a nadie fuera, pues ¿no? Tenemos a Luz Ábalos, tenemos a María, tenemos a Lidia, a Ligia, a Rosa Robledo, y tantas damas hermosas, chicas que comentan y me felicitan, y tantos compañeros también que siempre me apoyan en el foro, y a veces me reclaman por qué no los menciono. Lo que pasa es que a veces no mencionan mucho porque no son los que corrientemente o frecuentemente están ahí comentando, y veo sus nombres que se me quedan grabados en la cabeza. Si pudieran ellos apoyar más y resaltarse más en el foro, yo podría recordar sus nombres de todos, pero esa es la única razón por la cual a veces no lo menciono, porque a veces, si bien nos apoyan, no son tan frecuentes como otros que sí lo hacen, como Juan Carlos, que lo está haciendo siempre a menudo, Juan Carlos, y quiero agradecerles a ellos siempre su trabajo, porque es bien trabajoso estar contestando, sobre todo Alex Saile, que es el que más le bombardean con cartas, y el pobre tiene que contestar, que es un trabajo titánico también la de él, y creo que también lo va a sentir Gladiator, con el tiempo están también a él atacando, y así es cuando uno más defiende, entra a participar, cuanto más cartas reciben también los testigos de Jehová. Pero quiero que sepan que a todos los testigos de Jehová que entran a todos los ex testigos de Jehová y compañeros de Fuerza Rosoriana,
que ponen sus comentarios, su granito de arena. Yo lo aprecio bastante, se los agradezco, porque yo solo no puedo trabajar en esto, pues es un trabajo muy duro. Imagínense contestar todo lo que Jehová que comentan. Ahí me apoyan mucho ustedes con sus comentarios elocuentes ahí, ¿no? Y yo me siento aliviado, pues, porque si bien yo tenía que contestarlo, lo está haciendo otro compañero. Y repito, ¿no? Yo lo valoro muchísimo. Y gracias, amigos, por escucharme, y espero que este video pues también les haya gustado, sobre todo para ustedes, Jehová, que no tienen ni idea de lo que se decía en este libro titulado Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.